Muy bien amigos, un gusto volver a saludarlos. Vamos a retomar nuestro curso de soldadura y mantenimiento a plantas industriales. En esta ocasión nos toca ya adentrarnos a lo que es el capítulo 3, que hablaremos sobre metalurgia de la soldadura, y en esta ocasión hablaremos del primer tema, que son las redes cristalinas. Cabe mencionar que este tema es de vital importancia su entendimiento, porque es el concepto fundamental para entender lo que son o cómo funciona los tratamientos térmicos a un metal, a una unión soldada, a un cordón de soldadura, cómo afecta o cómo se alivian los esfuerzos en una zona térmicamente afectada por el calor, un área, el SAT como se le conoce. Bien, comenzamos. Dentro del gran universo de los materiales de la ingeniería, los metales ocupan un lugar muy importante. En nuestra región, la industria metalmecánica en petroquímicas y refinación es una de las más vigorosas y de mayor importancia económica. Como parte de estas presentaciones que hemos venido realizando, llegamos al punto donde es importante que el estudiante próximo a egresar de la carrera de ingeniería posea el conocimiento de la estructura de los metales que le permita entender sus propiedades y comportamiento en las aplicaciones, específicamente hablando en el campo de la soldadura y del mantenimiento industrial. En las siguientes presentaciones a continuación se definirán las estructuras cristalinas de los metales y cómo ésta determina algunas de las propiedades más relevantes, como lo son la dureza y la ductilidad. ¿Qué es un metal? Se define un metal como un material en el que existe un solapamiento o unión entre la banda de valencia, última capa electrónica de cada átomo, y la banda de conducción en su estructura electrónica, enlace metálico. Esto le da la capacidad de conducir fácilmente el calor y la electricidad, y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo que le da su peculiar brillo. El concepto de metal se refiere tanto a elementos puros, así como a aleaciones con características metálicas, como el acero y el bronce. Los metales comprenden la mayor parte de la tabla periódica de los elementos, misma que se presentó en un capítulo anterior sobre los gases de protección para soldadura. En comparación con los no metales, tienen baja electronegatividad y baja energía de ionización, por lo que es más fácil que los metales sean electrones y más difícil que los ganen. Término fundamental para la comprensión de la corrosión en metales, que igual vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, el tema de corrosión. Bien, aquí tenemos una presentación, como lo vimos anteriormente, la tabla periódica de los elementos. Es importante que recalquemos o repasemos cómo está conformada esta tabla según su electronegatividad de cada metal, de los gases, inclusive de los nobles, de los activos, etc. Y identificar en cada cuadro, cada metal que le corresponde, estas partes, que son, por ejemplo, aquí tenemos al fierro, su número atómico, su símbolo químico, su nombre de elemento y su masa atómica. Arreglos atómicos. Los metales, como todos los elementos químicos, están formados por átomos. Para muchos propósitos es útil considerar estos átomos como esferas rígidas. Así podremos hablar del tamaño de los diferentes elementos por su radio atómico. Los tamaños de los átomos se miden en unidades de Armstrong. Un Armstrong es igual a 10 a la menos 8 centímetros. Es decir, un centímetro contiene 100 millones de Armstrong. He aquí unos esquemas donde podemos referenciar lo que estamos hablando con respecto a cada átomo de diferente metal o composición química. Tamaños relativos de algunos átomos. Aquí vemos el hierro, que se encuentra acá, que tiene 1.24 Armstrong el tamaño de su átomo, y aquí vemos a los demás compuestos o componentes metálicos, el níquel, inclusive una molécula de nitrógeno, oxígeno, carbono y helio, y su tamaño molecular. Siempre es importante tener en cuenta los átomos relativos de los componentes en una aleación. Vamos a verlo más adelante cuando veamos unión de soldaduras disímiles. Por eso es importante que este tema quede bien comprendido para poder no tener problemas a la hora de entrar con otros temas más adelante. En los materiales en estado líquido
Los átomos se encuentran en movimiento aleatorio, no guardan posiciones fijas. Cuando los materiales se solidifican al ser enfriados, dicho movimiento cesa. La posición fija en el espacio de cada átomo se va definiendo qué tan rápido o lenta sea la velocidad de enfriamiento. En estado sólido, los átomos pueden adquirir un ordenamiento completamente definido, tridimensional. En tales casos se dice que se tiene una estructura cristalina. Por el contrario, algunos materiales no presentan tal ordenamiento al solidificar, entonces se dice que son materiales amorfos. Todos los metales forman cristales en estado sólido. Todos los metales forman cristales en estado sólido. Metales cristalinos. En un metal de este tipo los átomos se agrupan dentro del mismo formando arreglos regulares, ordenados, repetitivos y periódicos. Forman estructuras definidas tridimensionalmente. A su vez, estos grupos de átomos pueden ordenarse para formar planos que poseen distintos arreglos geométricos, planos compactos y planos no compactos. Aquí el ejemplo con esquemas de lo que son los planos compactos y el plano no compacto. Los sólidos cristalinos adoptan algunas o alguna de las 14 estructuras posibles, como se muestra en el siguiente esquema que trata de las redes de Bravais. Aquí vemos las 14 estructuras posibles, pero solamente atenderemos a 3 de ellas, que están marcadas aquí con una flechita, que es la red cúbica centrada en las caras, la red cúbica centrada en el centro y la red hexagonal. Salvo algunas excepciones, los metales cristalizan en solo 3 estructuras: la estructura cúbica centrada en el cuerpo, BCC, la estructura cúbica centrada en las caras y la estructura hexagonal compacta. Estas estructuras tienen las características de ser muy compactas, permiten aprovechar eficientemente el espacio entre cada átomo dejando pocos huecos. En las estructuras FCC y hexagonal compacta, el 74% del espacio está ocupado por átomos y el resto, 26%, es espacio vacío. En las estructuras BCC tiene una eficiencia o factor de empaquetamiento del 68%, con el restante en espacio vacío. Las estructuras FCC y HCP son más densas o compactas que la BCC. El hierro puro puede adoptar las estructuras diferentes dependiendo de la temperatura a la cual esté sometido. A temperatura ambiente y hasta 910 grados Celsius posee estructura BCC. Arriba de los 910 grados Celsius y hasta 1394 grados Celsius adopta estructura FCC, y de entre los 1394 grados Celsius a los 1538 grados Celsius vuelve a tomar la forma BCC. Al pasar los 1538 grados Celsius, la temperatura de fusión de hierro, el material pierde su estructura cristalina al pasar al estado líquido. Por lo tanto, se dice que el hierro es polimórfico o alotrópico por adoptar diferentes estructuras cristalinas. Aquí vemos un pequeño diagrama de donde se explica visualmente lo que acabamos de comentar de los 3 diferentes fases que va tomando el hierro con respecto al aumento de la temperatura, con respecto también al pasar el tiempo. Al hierro BCC de baja temperatura se le llama hierro alfa o ferrita. A temperatura ambiente es hierro magnético. Al hierro con estructura FCC se le llama hierro gamma o austenita, mientras que el hierro BCC de alta temperatura es nombrado hierro delta. Cada una de estas formas se llama o es llamada fase. Es importante comentar o recalcar que las diferentes redes cristalinas, la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en el centro, dependiendo de cada metal, de esas características, unos son más dúctiles y otros no lo son tanto. Defectos cristalinos. El arreglo de los materiales cristalinos no es perfecto. Un lugar que debería estar ocupado por un átomo a veces está vacío. Este defecto recibe el nombre de vacancia. Otro de los defectos comunes es el de impureza sustitucional, que es aquel que ocurre en los metales aleados.
Un lugar que normalmente está ocupado por el metal huésped puede ser ocupado por otro átomo de radio atómico similar. Aquí vemos el esquema de un defecto cristalino llamado vacancia. Vemos aquí un espacio vacío, otro espacio vacío más pequeño, y ahí es donde se van alojando las moléculas de otros metales diferentes a este, y ahí es donde se van dando las diferentes aleaciones de metales. Dislocaciones. También dentro de los metales cristalinos existen estos defectos llamados dislocaciones. Son un defecto en el ordenamiento de los átomos que se manifiesta como líneas. Las dislocaciones son responsables de la ductilidad de los metales. La línea de dislocaciones puede deslizarse sobre los planos cristalinos de la estructura cuando se aplica un esfuerzo a los metales, produciendo una deformación plástica. Se sabe que un metal recocido es suave y de baja resistencia mecánica, esto debido a la moderada cantidad de dislocaciones que contienen y que son relativamente libres de moverse bajo la acción de esfuerzos menores. Cuando el metal es deformado en frío, su dureza y resistencia aumentan, debido a que las dislocaciones experimentan mayor dificultad para deslizarse y solo lo hacen en cantidades limitadas bajo esfuerzos muy elevados. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema donde vemos cómo se representa una dislocación. Si se fijan, aquí hay continuidad de cada arreglo espacial molecular, y precisamente aquí vemos cómo se disloca o se pierde la continuidad de la línea de las moléculas, cómo va después de aplicarle un esfuerzo transversal, cómo va recorriendo la dislocación hasta que el material pueda llegar a tener una discontinuidad. ¿Sí? Puede romperse o tener una deformación plástica sin poder regresar a su estado original. Bien, hasta aquí llegamos rápidamente con lo que es la presentación de redes cristalinas. Como verán, fue un pequeño resumen de manera para refrescar lo que es este tema. Si tienen algunas dudas, es necesario que las aclaren para que más adelante, cuando veamos lo que son los temas sobre tratamientos térmicos, diagramas de Schiffer, aleaciones, uniones en metales disímiles, cómo tiene que ver las estructuras cristalinas de cada metal para poder unir metales diferentes, cómo se va a comportar cuando se le realice un tratamiento térmico a la unión soldada, a un metal, etcétera. Bien, amigos, hasta ahorita llevamos en nuestro curso estos dos temas ya vistos. Estamos con el tercer capítulo, que es metalurgia de soldadura. Estamos hasta donde dice redes cristalinas. En la próxima entrega vamos a hablar sobre estructura y propiedades de los metales, sus elementos aliantes y su influencia en las propiedades de los aceros. Sea un acero al carbón, ¿qué pasa o qué le pasa cuando se le agrega molibdeno, titanio, etcétera? Bien, como verán, todavía nos falta un tramo por recorrer en cuanto a nuestro curso, pero vamos avanzando, lentos pero seguros. Bien, amigos, nos vemos en la próxima entrega. Estamos al pendiente de sus comentarios. Ya saben, suscríbanse al canal, es completamente gratuito, sin costo alguno. No olviden activar la campanita de suscripciones para estar al pendiente de todos los temas que están por venir, para llegar al punto deseado, que es el mantenimiento de plantas industriales, que es donde se va a mostrar y se va a entregar toda la experiencia que se ha adquirido en el campo, para de cierta manera guiar, orientar a los alumnos recién egresados de las carreras de ingeniería para adentrarse a un mundo al mundo metal mecánico de las industrias, ¿verdad? Bien, estamos pendientes, amigos. Nos vemos hasta la próxima.